Es que nos toca ver la justicia. Yo dije, es un tema perfecto. Un tema perfecto. La justicia, ¿por qué? Porque nosotros fuimos creados en justicia. Fuimos creados profundamente justos. Nosotros no hemos sido creados de algo distinto de lo que es Dios. Dios jamás pudo crear algo distinto a su naturaleza o su esencia. Fuimos creados santos, justos, pero después la libertad del hombre hizo que perdiera esa justicia. Entonces, el tema de hoy es la justicia divina, pero para poder hablar de la justicia divina tenemos que empezar por el principio, la justicia original. Entonces, ¿qué es la justicia original? La justicia original es el estado de perfección y armonía en el que Dios creó al hombre antes de la caída. Este estado se caracterizaba por la santidad, la gracia divina y la capacidad de la razón humana para estar sometida a Dios. Es decir, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y cuando se habla de la justicia es un sinónimo de santidad. Todo aquello que era justo era santo. Lo mismo nos pasa con San José. ¿Qué pasa con San José? No dice en ningún lado y pensó abandonarle en secreto porque era santo. No dice, pensó abandonarle en secreto porque era justo. Es sinónimo de santidad la justicia. Pero ¿qué pasa? Que Dios crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, en un estado de justicia original, en donde el hombre gozaba de la visión beatífica de Dios. Cuando hablo de la visión beatífica era que podía verlo, podía hablar con él. Dice que Dios bajaba del cielo al Edén, al paraíso, y hablaba con Adán. Y por eso cuando después se da cuenta que ha pecado y estaba desnudo, se esconde. Cuando Dios viene y le dice, ¿dónde estás? Señor, es que estoy desnudo. Me di cuenta que estaba desnudo. ¿Por qué? Porque había pecado y pierde este estado de justicia original. Aquí dicen dos cosas importantísimas. Por la santidad, que es lo mismo que justicia, la gracia divina. ¿Qué es la gracia? Yo creo que en alguna ocasión ya se los dije. La gracia es yo recibir algo que no merezco. Por lo tanto, que Dios me da la oportunidad de tener la gracia siempre. Esto que no merezco, Dios me lo hace que yo lo merezca por los méritos de su Hijo Jesucristo. Entonces, la capacidad de la razón humana de estar sometida a Dios, es verdad. Todo lo que me dice Dios, yo tengo que aceptarlo y vivirlo. Pero pasó una cosa. El demonio se aparece, el demonio ha estado siempre a lo largo de la historia, ¿no? Se aparece el demonio en forma de serpiente, dialoga con Eva y le dice, no, es que si tú comes de lo que te ha dicho el Señor, del fruto del bien y del mal, si tú comes de ese árbol de la ciencia, tú vas a ser igualito a Dios y eso es lo que Él no quiere porque es envidioso. Entonces, come y verás que vas a ser igualito a Él. Entonces, ¿qué pasa? Eva come del fruto prohibido, se lo da a Adán, que sabía que no tenía que comerlo, y lo come, lo acepta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pierden el estado de justicia original. Entonces, bien, Dios los hizo justos y santos, pero por el pecado pierden la santidad y la justicia. Complementando un poco más, el estado de justicia original, ¿qué incluía? ¿Cuál era el pack que incluía en la creación, o que venía incluido con la creación del hombre? La gracia santificante, el derecho a entrar en el reino de los cielos, los dones preternaturales, como la inmortalidad, la ausencia de la concupiscencia, ahí falta uno más que es la integridad. Y la justicia original, si Adán y Eva no hubiesen pecado, se hubiese transmitido a toda la humanidad, la justicia original. Pero ¿qué pasa? Ellos pecan, desobedecen a Dios y pierden el estado de justicia original y heredan un pecado llamado el pecado original. Entonces, como pierden la santidad y la justicia, ¿cómo la pierden?
hay que recuperarla. Pero imagínense, Dios es tan bueno que no te castiga por haber desobedecido. Al contrario, Él está nuevamente contigo. Él vuelve a buscarte porque la iniciativa de que vuelvas a recuperar la justicia, la santidad, no es del hombre. No es que el hombre en un momento se da cuenta de decir, he pecado, necesito estar con Dios. No es el hombre el que toma la iniciativa de volver a lo que Dios hizo en el principio. Es Dios el que toma la iniciativa de salir a tu encuentro. Y por eso es que se revela. Imagínense, de estar dialogando con Él, de tener esa visión de Dios, empezó una brecha, pero el Señor vuelve, pero ya no baja a hablar con el hombre, sino que se revela. Entonces, como el hombre ha perdido la justicia original, hay que recuperarla. ¿Y cómo se recupera esta justicia original? A ver, hay 3 virtudes teologales que se nos viene dada con el bautismo, que son fe, esperanza y caridad. Pero también hay otras virtudes que se llaman las cardinales, que son la bisagra. ¿Cuáles son? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, como el hombre perdió la justicia, ahora tiene que adquirirla. Tiene que tener un hábito constante para poder trabajar la justicia. Ya no le vino dada como la fe, la esperanza y caridad con el bautismo, sino que es una virtud que tienes que ir trabajando por toda tu vida. Lo repito, el hombre pierde la santidad y la justicia. Y esto es bonito, ¿no? Esto es bonito, ¿por qué? Porque ahí nos damos cuenta que Dios es un Padre que ama y que es profundamente misericordioso. Como estos no hicieron caso, traicionaron a Dios, merecen la muerte. Pero Dios no es así. Dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad más. La misma oportunidad que Dios le vuelve a dar diariamente a usted. La misma oportunidad. Vamos a darle una oportunidad más a este hombre, porque me costó una solemnidad hacerlo. Y el 6º día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó en santidad. Y como lo creó a su imagen y semejanza, no lo podía abandonar. No lo podía abandonar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, sí, es verdad, perdiste, pero ahora te la vas a tener que ganar. La vas a tener que ganar. Entonces, ahí es lo que pasa, ¿no? Viene una virtud que está guiada por otra virtud. La virtud de la prudencia es la auriga virtutum, es la madre de todas las virtudes, el jinete de todas las virtudes. Sobre ella va la justicia. Si tú eres prudente, aprenderás a ser justo. Entonces, ¿qué pasa? Esta virtud de la justicia que Dios quiere que la recuperes es con el fin de que puedas ganarte el reino de los cielos. Porque no hay alma injusta que pueda llegar a la presencia de Dios. No hay algo que sea contrario a la esencia de Dios que puede estar en su presencia. Un alma injusta no puede estar frente a la justicia, ¿no? Un alma en pecado no puede estar frente a la santidad de Dios. Entonces, la justicia, definiéndola, la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Cuando yo hablo de voluntad, es la decisión que se toma desde el alma. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios infunde en ti el alma en la concepción, le da unas potencias que es intelecto y voluntad. Entonces, con esta voluntad que está en el alma, tú eliges amar a Dios y al prójimo para poder ser justo. Pero hay una voluntad. Si ves que Dios no te exige,
Dios no te exige. Dios aún así te hace libre para que tú laceres tu voluntad y puedas elegir esto, de amar a Dios y al prójimo como es debido. Esa es la justicia, de amar a Dios y al prójimo como es. Aquí dice, en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. ¿Y qué es lo que nos pide Dios en el mandamiento del Nuevo Testamento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque de nada te sirve decir que amas a alguien que no ves, pero no estás bien con el que ves. De nada te sirve decir que eres justo con el que no ves, pero eres injusto con el que ves. Y por eso dice aquí, de dar a Dios y al prójimo. No dice solo a Dios y al prójimo lo que es debido, que es el amor. Al final de todo, santidad, justicia, amor son sinónimos que tienen que estar constantes en nuestra vida. Entonces, si nos vamos nosotros al Nuevo Testamento, ¿qué dice? No basta con no hacer el mal, sino que hay que darle lo que se merece. Esto está en Mateo 25:40. En verdad les digo. A ver, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Dice en las Sagradas Escrituras, en verdad les digo, cuanto lo hicieron con uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, lo hicieron conmigo. Este es un concepto de justicia muy bonito. No basta con no hacer el mal. Bueno, es que yo no hago el mal. Yo no hago el mal. Lo mismo pasa con las confesiones. Padre, es que yo no he matado, no he robado. Yo no tengo pecados. No hace falta solamente decir, no he hecho. Tienes que hacer. ¿Por qué dice? Todo aquello que hagas por los demás, lo habrás hecho conmigo. Todo aquello que tú necesitas para poder entrar en el reino de los cielos es hacer por los que Dios ama. O sea, la justicia es una de las llaves para abrir las puertas del reino de los cielos. Pero esa llave te la ganas cuando tú has servido, armado y has sido justo con el prójimo. De lo contrario, no. Llegarás al cielo, sí, Señor, fui prudente, fui templado, fuerte. Y la otra llave, la llave que abre, la llave de la justicia, que abre la puerta del reino de los cielos, Señor, justamente esa se me quedó. No la pude conseguir. Entonces, justicia es amar a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque Mateo 25:40 dice, todo lo que tú hiciste por ellos, lo habrás hecho conmigo. Tipos de justicia. Una justicia conmutativa, dar a uno lo que se merece. Pasémoslo un poco rápido. Una justicia general, dar a la sociedad lo necesario para obtener el bien común, pagar los impuestos para que hayan obras que sirvan y beneficien a los demás, ¿no? Y es muy lamentable ver que muchas veces hacemos trucos para no pagar impuestos. Ahí hacemos alguna trampa jurídica para no pagar impuestos. Pero es algo que reclama lo divino, lo alto. No es algo que se ha inventado aquí, algo que reclama desde lo alto, ¿no? Una justicia distributiva, dar lo necesario a cada miembro de la sociedad según sus derechos naturales y adquiridos. Está clarísimo, ¿no? Esto me lo paso rápido porque más adelante hay otro tema más importante, la justicia social a la que estamos llamados todos, ¿no? Y lo que el presidente Milei lo criticaba al Papa Francisco durísimo porque él hablaba de la justicia social, de encargarse del hermano que no tiene. Si Dios nos ha dado la gracia de poder tener un poco más, dice el Papa Francisco, encarguémonos también de aquel que no tiene. ¿Por qué? Vuelvo a Mateo 25:40. Porque todo aquello que hiciste por ellos, inclusive por los más pequeños, cuando habla de la palabra pequeños, en la Biblia es sinónimo de pobres, ¿no? Cuando hayas hecho eso por los pobres, lo habrás hecho conmigo. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque llegarás a la presencia de Dios y dirás, Señor, Señor,
Y el Señor dirá, te juro que no te conozco, yo te prometo que no te he visto. Y le dirás, pero yo sí fui a una charla de varones, iba todos los miércoles a las charlas de varones de San José. Sí, pero te juro que yo no te conozco, te aseguro que no te conozco. ¿Por qué? Porque lo que no hiciste por los pobres, no lo habrás hecho conmigo. Lo que no hiciste con ellos, no. ¿Y cuándo, Señor, yo te vi muerto de hambre? ¿Cuándo te vi desnudo? ¿Cuándo te vi sediento? ¿Cuándo estabas en la cárcel y yo no te fui a visitar? Pues cuando no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. La justicia social. La justicia vindicativa, restablecer la justicia lesionada. Porque quien perjudica los derechos de otros tiene el deber de repararlos. Bueno, en nuestro país vemos cómo está la justicia, ¿no? Está tan quebrantada que el inocente es culpable y el culpable es inocente. Entonces, a eso estamos llamados, y a eso estamos llamados todos, a colaborar con que esto se restablezca. Y al final dice, ¿no? El don del Espíritu Santo correspondiente a esta virtud es el don de la piedad. Hay que ser piadosos para poder ser justos también, ¿no? Bueno, lo que me interesa es esto, ¿no? Dios es profundamente misericordioso, pero también profundamente justo. Dios es infinitamente misericordioso, pero también profundamente justo. Entonces, no cabe decir, bueno, Dios perdona todo. ¿Que es una premisa equivocada? No es una premisa equivocada. Dios perdona toda, pero cuando encuentra un corazón justo. Dios perdona todo cuando encuentra un corazón justo. De hecho, ¿qué dice Mateo 5:20? Porque yo les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. A ver, ¿y los fariseos y los escribas eran malos? No. Eran los más cumplidores de la ley de Dios. Tenían 614 leyes, los más cumplidores. Pero el Señor los critica, dice, si su justicia no es mayor que de estos cumplidores, no entrarán en el reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Jesucristo. Si su justicia es la misma de todos los días, pues no entrarán en el reino de los cielos. Pero es que todos los días hago bien. Sí, pero cada día tienes que ir mejorando. Cada día tienes que parecerte un poquito a Jesús. Y una vez me dijeron, pero mira, lo que pasa es que yo estaba imitando a tal santa. Una señora me dijo en la parroquia, estaba imitando a tal santa, pero ya no sé qué más imitarle, ¿no? Porque he tratado de imitar todo y lo he cumplido. Le digo, no te compares con un santo. Tú, compárate con Jesús. Porque cuando tú ves a Jesús, todos los días tendrás algo que mejorar. Si te comparas conmigo, tú puedes ser más santo y más justo que yo. Y te vas a decepcionar en algún momento de mí, ¿no? Dios quiera que no se decepcione de mí, pero si alguno me imita a mí por ser virtuoso, algún día quizá vea algún defecto, un vicio en mí, se va a decepcionar. Por lo tanto, nosotros no tenemos que imitar a un hombre, tenemos que admirarnos de ellos y seguir ciertos consejos, claro que sí, pero tienes que imitar a Jesucristo, tienes que parecerte a Él, porque todo aquel que se parece justo lo imita, a Jesucristo lo imita lo que Él hizo. Entonces, aquí dice, si su justicia solamente es la que hacen por cumplir, pues no hay puerta que se abra en el reino de los cielos. Tiene que ir mucho más allá. Entonces, surgen preguntas aquí. Si Dios es infinitamente misericordioso, ¿entonces no juzga? ¿No condena? ¿Perdona todo? A ver, estas preguntas son importantísimas. Quizás ya las saben, pero hay que volverlas a recalcar, ¿no? Hay que volverlas a recalcar. Si Dios es infinitamente justo, es infinitamente misericordioso, Él no juzga. Esta pregunta es verdad. Si Dios es infinitamente misericordioso, Él no te juzga, tampoco te condena.
Pero la última, ¿lo perdona todo? Todas estas preguntas son verdad. Pero aquí saco a flote una frase que decía el padre Jorge Loring. Dice, Dios pone su casi todo, nosotros nuestro casi nada. Pero Dios nunca pone su casi todo si nosotros no ponemos nuestro casi nada. Dios es infinitamente misericordioso, no va a condenar a nadie. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, vamos a ser interrogados en el amor, en la justicia, en el amor y en la justicia. Bueno, el amor engloba todo, ¿no? El amor engloba todo. Amaste, si amaste, tuviste que ser justo. Entonces, como en la presencia de Dios, nuestra inteligencia llegará a su plenitud, nuestro conocimiento será pleno. Entonces, cuando el Señor te pregunte por el amor, por tu historia, tú recordarás todo, ¿no? Recordarás todo. Y dirás automáticamente, sí, yo amé. Y será suficiente para que el Hijo que está a la derecha te diga, pasa a disfrutar de la gloria eterna junto a mi Padre. Entonces, pero imagínate la otra parte. No, Señor, no amé. Como tu conocimiento es pleno, no escucharás de Dios, entonces estás condenado. Entonces te juzgo. No, como tu conocimiento es pleno, tú te darás cuenta que estás juzgado y condenado. Nosotros nos daremos cuenta. El Hijo te dirá, te aseguro que no te conozco. Pero nosotros diremos, es verdad, estoy condenado porque no amé, no fui justo, no fui misericordioso. Yo estoy condenado. Entonces tú solo irás al llanto y la desesperación, a las tinieblas de las que habla Jesús en el Evangelio, al rechinar de dientes, tú solo, porque tú te diste cuenta que en este mundo no amaste y no fuiste justo. Entonces, ¿Dios es infinitamente misericordioso? Claro que sí. Pero al final de todo, por nuestra plenitud del conocimiento, nosotros mismos somos aquellos que nos hemos de dar cuenta de que estamos condenados. Y una vez que hemos sido condenados, pues no hay marcha atrás, por la eternidad, por la eternidad. Entonces, ¿Dios perdona todo? Dios, lo vuelvo una vez a decir, una vez más, Dios perdona todo cuando hay un corazón que cumple lo que reza el Salmo 50. Un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mis culpas, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, Señor, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Entonces, al final dice, un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Entonces, que Dios perdona todo, sí, pero cuando hay un corazón justo que se acerca a pedir perdón a Dios, Dios lo perdona todo. De hecho, había un padre que me decía, es que Dios es un olvidón. Una vez que tú has perdido perdón de verdad, arrepentido, se olvida de todo lo que le hiciste y te vuelve a abrazar de nuevo como ese hijo que tanto te ama. Y qué difícil es acercarse a confesarte. Qué difícil es acercarte y pedir perdón por todo lo que has hecho. No es difícil. No es difícil. Entonces, para poder ser justos, hay que recordar esto. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
¿Quieren saber lo que es la justicia? Pues amen al que no les cae bien, ayuden al que no les cae bien, saluden al que no les cae bien, porque es imposible, yo no lo concibo de verdad, ver a un hermano que pasa sin saludar a su otro hermano. ¿Por qué? Porque están enojados, porque están peleados. O sea, no lo concibo, no lo concibo. Entonces, ¿quieren saber lo que es la justicia? Pues amen a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser, y amen al que les cae mal. ¿Sí? Amen al que les cae mal. Entonces, voy concluyendo ya, de verdad, porque me tengo que volver al fortín, me tengo que volver a la consolata, y entrar de noche es un poco complicado. Entonces, con lo que les puedo decir, queridos hermanos, es, si quieren ser justos, quieren practicar la justicia, pues siempre miren a Jesús en la cruz. El justo te enseñó a perdonar y a ser justo a ti también. El justo te dejó un mandamiento de ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, para aprender, para poder encontrar misericordia en los ojos de Dios. El justo te enseñó que tienes que hacer: humillarte. Siendo de condición divina, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, humillándose, pasando por uno de tantos. Entonces, ¿quieres saber más acerca de lo que es ser justo? Pues pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor cómo se es. Y Él te va a decir: en la cruz encontrarás la mejor lección. En la cruz encontrarás la respuesta a todo lo que tú estás buscando. Bueno, pues hermanos queridos, espero de verdad encontrarme en otra ocasión nuevamente con ustedes.